¿Qué tal? Buenos días. En el marco del workshop de enfermedad cardiovascular del anciano, yo voy a hablar del diagnóstico, la evaluación y el tratamiento de la enfermedad vascular periférica. Mi nombre es Gustavo Castielo, soy médico cardiólogo, soy expresidente de la SOCVA y exdirector del Consejo de Ergometría, Rehabilitación y Deporte de la Sociedad Argentina de Cardiología y médico de planta del Hospital Argerich. La enfermedad vascular periférica es un síndrome agudo crónico producido por una enfermedad oclusiva que genera un insuficiente flujo sanguíneo a las extremidades. Esto básicamente tiene la misma entidad fisiopatológica que la enfermedad carotidia cerebral, que la enfermedad coronaria cardíaca. ¿Por qué? Porque es una arteria que se va obstruyendo y esto genera mucho menor flujo en los tejidos que tiene que irrigar. Así, la fisiopatología vascular se caracteriza porque hay una placa en una de las arterias, esta placa es rica en lípidos, está rígida, calcificada en general, con difusión del endotelio, lo que genera una reducción de la luz arterial e hipoflujo arterial. Entonces, al haber hipoflujo arterial, vemos en la diapositiva, en la parte superior es un músculo normal y el de abajo es un músculo con hipoflujo. ¿Qué es lo que pasa en el músculo con hipoflujo? Hay menor número de mitocondrias, de fibras tipo 1, y menor número del tamaño de las fibras, son más chiquitas y hay menor, con lo cual el ejercicio aeróbico ahí queda resentido. Hay menor densidad capilar y hay mayor acumulación de lactato en el ejercicio, hay difusión del endotelio, por lo que en definitiva lo que tiene ese músculo isquémico o con hipoflujo tiene menor extracción de oxígeno a nivel muscular. Epidemiológicamente la enfermedad renal periférica afecta al 12% de la población general, y lo más interesante, que tiene que ver mucho con este workshop, es que afecta al 20% de las personas por encima de los 60 años. Además, la enfermedad arterial periférica, cuando el 50% de los pacientes que la padecen tienen a su vez lesiones cardíacas o cerebrales. Y el 40% de los pacientes con coronariopatía o enfermedad cardiovascular o enfermedad cerebrovascular tienen enfermedad arterial periférica. Como vemos en esta diapositiva actual, la enfermedad vascular periférica se vincula muy fuertemente a la enfermedad coronaria y a la enfermedad cerebrovascular. Entre las tres, como acá se muestran a la izquierda, los tres conjuntos, cómo interactúan, ¿no? Y como también se muestra aquí en la barra. Por lo tanto, para tener muy en cuenta, cuando estamos ante un paciente con enfermedad vascular cerebral, o ante un paciente coronario, o ante una paciente con enfermedad arterial periférica, pensar y descartar las tres entidades. Bueno, y como vemos en esta diapositiva, la sobrevida de los pacientes con enfermedad arterial periférica va a depender de los síntomas. Acá lo comparamos con los pacientes normales, por supuesto que van a vivir más, con los asintomáticos y con los sintomáticos y los síntomas severos. Por supuesto, los que tienen síntomas severos, la mortalidad es mucho mayor. Esto es un trabajo publicado en la revista JACC del año 2006. ¿Cuáles son los factores de riesgo o casualidad? Son más o menos parecidos a lo de la enfermedad cardíaca y la enfermedad cerebral. Pero básicamente acá hay dos que son los que más se llevan el premio, que son el tabaquismo y la diabetes. Además también la hipertensión y el hipercolesterolemia. Y como vemos en este trabajo publicado en Circulation del 2004, se ve que aquellos pacientes por encima de los 70 años tienen un 29% de posibilidades de presentar enfermedad arterial periférica, con lo cual hace que 1 de cada 4 pacientes puedan presentarla. En definitiva, o hasta acá, vemos que es una enfermedad que hay que pensarla, hay que buscarla en aquellos pacientes que tienen aterosclerosis generalizada. ¿Y cuáles son los síntomas que nos ayudan? Los síntomas es la claudicación intermitente. ¿Qué es la claudicación intermitente? Hay un cuestionario de claudicación de Edimburgo donde tiene una sensibilidad de un 91% y una especificidad del 99%. ¿Qué significa esto? Que el interrogatorio es clave para tener en cuenta esta enfermedad, para desenmascarar. ¿Y cuál es el síntoma?
¿Cuál es la claudicación intermitente? La claudicación intermitente es un dolor en los grupos musculares distales, en general, por supuesto en los miembros inferiores, que la primera característica, este dolor se desencadena por el ejercicio. La segunda característica, que desaparece en reposo. Y la tercera característica, que es reproducible, siempre se va a realizar con el mismo esfuerzo físico. Por eso los pacientes te cuentan que cuando caminan, te dice, sí, mire, llegando a estas referencias, que es un supermercado, un banco, ahí es donde me empieza a doler. Otra cosa, pero realmente muy interesante, es definir a través del interrogatorio cuál es la distancia máxima caminada sin dolor. Entonces vamos a definir dos cuestiones. Una es la primera sensación del dolor, hasta cuántos metros recorre, si son 100, si son 200 metros. Y la segunda, cuál es la distancia donde el dolor obliga a dejar de caminar al paciente. Por lo tanto, el interrogatorio es una herramienta fundamental. Otro dato también surgido del interrogatorio, que su conocimiento tiene una utilidad para ir pensando cuál es la arteria que está ocluida. Cuando el dolor es en el glúteo del músculo, en el muslo, perdón, hay que pensar en una arteria ilíaca. Cuando el dolor es en los gemelos, hay que pensar en la arteria femoropoplitea. Y cuando el dolor es en la planta del pie, hay que pensar en la arteria infrapoplitea. Como vemos en esta placa, las arterias que más frecuentemente se tapan son las femorales hipoplicteas, entre un 80 y un 90%. Después le siguen las tibiales y las peroneas, entre un 40 y un 50%. Esta es la población de las personas más añosas y diabéticas. Y la aorta y las arterias ilíacas en un 30%, y esta se ve más en jóvenes y en tabaquistas. Pero como a modo de conclusión, lo más común de encontrar es la obstrucción en las femorales, que también se da más en los dos tipos de población, ¿no? O sea, en los jóvenes y también en los ancianos. Con respecto a la clasificación, tenemos los grados de Leriche-Fontaine, que la clasificaba en cuatro. La primera, la asintomática; la segunda, la claudicación intermitente a mayor o menor a 150 metros; la del dolor de reposo y con lesiones tróficas. Y la clasificación actual, que está en todos los consensos y recomendaciones mundiales, tanto Argentina como en el mundo, está la 1, que es la enfermedad asintomática; la 2, que es la con la claudicación intermitente o isquemia muscular; y la 3, que es la isquemia crítica. Como vemos aquí, el 50% de los pacientes cursa en forma asintomática y el otro 50% cursa en forma sintomática. Con un 15% que tiene una claudicación típica, un 33% que pueden tener síntomas atípicos, y lo más interesante de esta filmina es que el 1 al 2% pueden tener solamente isquemia crítica, y aquí vemos que es absolutamente poco común llegar a la isquemia crítica. Dato interesante a los fines de esta charla. Por eso es muy importante el diagnóstico diferencial, y lo vamos a clasificar el diagnóstico diferencial en claudicación y pseudoclaudicación. La claudicación es en general sinónimo de tener una arteria tapada; la pseudoclaudicación puede ser artrosis o puede ser una polineuropatía. Bien. Con el IT1, las características del dolor en la claudicación generalmente es un calambre, una opresión o una pesadez en el músculo. En la pseudoclaudicación hay más parestesias, hay más quemazón, hay más disestesias, es otro tipo de dolor. La ubicación del dolor puede ser igual en ambos lados. Lo que es muy interesante es que en la claudicación el dolor es inducido por el ejercicio, cosa que en la pseudoclaudicación no. El otro tema es la distancia. Sabemos que tiene un patrón determinado, la distancia va a ser igual cuando camina tantos metros, y en la pseudoclaudicación no tiene una distancia, no tiene una relación con el ejercicio ni con la distancia. En la claudicación ocurre generalmente cuando está parado, no acostado y en movimiento. En la pseudoclaudicación puede ser cuando esté acostado. Y el otro gran tema es que calma con la detección de la marcha, y en la pseudoclaudicación es sentarse y cambiar de posición. Por último, en la claudicación disminuye a los 5 minutos, y en la pseudoclaudicación sirve dura mucho más. Esto para tener en cuenta que el dolor en las piernas puede tener muchas causas. Los más frecuentes son los vasculares, o pueden ser, como siempre decimos, la polineuropatía o, por supuesto, todo lo que es la artrosis en el anciano.
Muy bien. Por ende, por lo que venimos diciendo, ¿en quién voy a sospechar la enfermedad arterial periférica? ¿Cuál sería el enfoque clínico? Bueno, primero voy a sospechar en pacientes menores de 50 años, diabéticos fundamentalmente y con múltiples factores de riesgo, en especial el tabaco. Segundo, en pacientes un poquito más avanzados en edad, entre 50 y 60, con antecedentes de diabetes y tabaco. Siempre en los mayores de 65 voy a sospecharlo, y por supuesto si el paciente tiene síntomas típicos o atípicos también, o también en úlceras que no cicatrizan, puedo sospechar en esta entidad. Bueno, ante la sospecha de una enfermedad arterial periférica podemos apelar a la medición, a la evaluación del pulsopedio, que este puede ser saltón, puede ser normal o puede estar disminuido. Y según todos los consensos es clase 1C. Otros signos a tener en cuenta: la piel es sensible y dolorosa al tacto, hay alopecia, no hay crecimiento de pelo, hay atrofia muscular en la zona afectada, puede haber atrofia del tejido celular subcutáneo, las uñas son frágiles y puede haber cianosis. Y lo más importante es evaluar bien que no haya úlceras arteriales, porque eso complicaría muchísimo más a nuestros pacientes. Bueno, ya entrando en los procedimientos diagnósticos, uno de los elementos de muchísimo valor es el índice tobillo-brazo. Tiene un valor diagnóstico por el cual tiene una sensibilidad del 79% y una especificidad del 90%. ¿De qué consiste la determinación del índice de tobillo-brazo? Simplemente utilizar el ultrasonido Doppler que amplifica el sonido de flujo arterial en braquial y en tibial. Entonces colocamos el manguito de compresión en la arteria braquial, medimos la presión ahí y le ponemos el flujo. Le introducimos el ultrasonido Doppler, tanto en un lado como en el otro. Entonces vamos a hacer un índice, y en este índice vamos a poner en el numerador, la presión arterial sistólica de la arteria tibial, y en el denominador la presión arterial sistólica de la arteria braquial. Normalmente la presión arterial sistólica de la arteria tibial es mayor fisiológicamente que la braquial, por ende cuando da entre 1 o 1,30 estamos hablando de un caso normal. Cuando los parámetros son distintos y lo unimos a la clínica, ahí podemos decir 0,80 a 1 es asintomático, 0,36 a 0,80 generalmente tiene claudicación intermitente y puede tener un dolor de reposo cuando los índices son más bajos. Pero esto como actividad diagnóstica es muy importante la utilización de esto. Acá tenemos el equipo de Doppler para medir el flujo en este momento. Y el otro elemento que tiene la relación índice tobillo-brazo es que además es un factor pronóstico, porque no solamente nosotros vamos a estar haciendo el diagnóstico unido a la clínica, sino que también vamos a ver pronóstico. Este es un trabajo publicado en Circulation en el 2006, donde se ve claramente que cuando disminuye el índice tobillo-brazo, la mortalidad de los pacientes y las enfermedades cardiovasculares es mayor. Otro de los métodos que se utiliza con muchísima frecuencia es el ecodoppler arterial de miembros inferiores, que cuenta con una sensibilidad entre un 85 y un 90% y una especificidad del 95%. Así vamos a detectarla con la suba de las velocidades antes de la obstrucción. Otras utilidades del índice tobillo-brazo es muchas veces estamos en duda porque el índice tobillo-brazo dio normal, entonces lo podemos utilizar en el ejercicio. Le hacemos hacer el ejercicio y post ejercicio se realiza un índice tobillo-brazo y de ahí podemos utilizarlo. ¿Cuándo generalmente se utiliza eso? Cuando con síntomas típicos da el ITB en lugar normal. Pero básicamente, generalmente tiene una sensibilidad y una especificidad. Hay otras técnicas que se utilizan para el diagnóstico. Una puede ser la angiotomografía, que tiene una muy buena sensibilidad y especificidad, o puede ser la angioresonancia magnética nuclear, que también va a tener una muy buena sensibilidad y especificidad, pero va a ser distinta de acuerdo a la arteria. Pero básicamente, para tener en cuenta, si uno tiene muy presente el contexto clínico y sus factores de riesgo, el interrogatorio, el examen físico, el índice tobillo-brazo y el ecodoppler, con esto tenemos un muy excelente abordaje de la enfermedad arterial periférica, donde ahí podemos diagnosticar cerca de más del 95% de los casos. Y sí vamos a utilizar estas técnicas cuando tenemos que realizar un proceso de revascularización.
Si no, no, con lo que tenemos hasta acá podemos hacer un muy buen diagnóstico. Una vez hecho el diagnóstico, tenemos que evaluar, hacer una evaluación importante del pronóstico del paciente, pero más allá del pronóstico de la capacidad funcional que tiene. ¿Y qué es lo que vamos a utilizar? Una ergometría. ¿Qué es lo que vamos a utilizar en la ergometría? No vamos a utilizar una bicicleta fija, se trata de usar la banda deslizante, porque reproduce mucho más la actividad física que va a hacer el paciente. Entonces, se utiliza básicamente, esta tiene dos grandes usos. El primer uso es para ver su capacidad funcional basal, porque antes de que vamos a realizar el tratamiento médico, la prescripción del ejercicio, queremos ver cómo está ese paciente para después comparar cómo le fue con el tratamiento médico y con el ejercicio. Y el segundo tema, que lo que vamos a ver es descartar la enfermedad coronaria y también, esto por supuesto con la ergometría, y también, como dijimos antes, vamos a empezar también la enfermedad cerebrovascular, ¿no? Así que, como repasamos antes, hay dos distancias a tener en cuenta, la distancia máxima caminada sin dolor y la distancia caminada máxima. En la banda deslizante, lo que vamos a ver, vamos a medir la distancia que realiza el paciente sin dolor y al máximo dolor, y vamos a medir el tiempo en que lo realiza el dolor y el máximo dolor. Todo esto para iniciar un tratamiento. O sea, primero hicimos el diagnóstico, ahora vamos a iniciar el tratamiento. Y el tratamiento tiene dos objetivos primordiales. El primer objetivo es un objetivo a nivel de los miembros inferiores, que es mejorar la distancia al caminar, prevenir la amputación y mejorar la calidad de vida. Y el objetivo de mortalidad cardiovascular es disminuir la incidencia de infarto, de accidente cerebrovascular y, por supuesto, disminuir la mortalidad cardiovascular. Esos son los objetivos. Una vez que tenemos nuestros objetivos con nuestro paciente, vamos a aplicar las distintas herramientas para lograrlo. Y la primera herramienta es el tratamiento de los factores de riesgo coronario. Hay que tratar todos los factores de riesgo coronario. El primero es el cese del tabaquismo. Como todos sabemos, hoy por hoy el tabaquismo cuenta con herramientas farmacológicas, con grupos de autoayuda, con un tratamiento interdisciplinario para dejar de fumar. El dejar de fumar mejora mucho la marcha de estos pacientes. El segundo gran elemento es disminuir los niveles de los lípidos, o sea, disminuir o mejorar el perfil lipídico, mejorar el control de la diabetes, mejorar la hipertensión arterial y mejorar y disminuir el peso. Este ítem es muy importante. Lo vemos en las guías europeas, nos ponen todo como clase 1, abandono al tabaco, el recomiendo de la dieta, bajar de peso. Como dato interesante de esta filmina es que para los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica e hipertensión arterial se recomienda reducir la presión arterial menor a 14,9, pero el uso acá se utiliza los IECA y los ARA2 como tratamiento de primera línea porque se vio que en los pacientes con enfermedad arterial periférica estos también disminuyen un poco más la mortalidad cardiovascular. Otro ítem importantísimo es la actividad física. La actividad física puede ser de dos formas, con un plan no supervisado, como vemos acá a nuestro amigo, le dice, señor, vaya y camine, haga actividad física. Lo hace de esta forma, con un perrito, en una cinta, pensando en lo que va a comer. Y la otra es un plan de supervisado o de rehabilitación. Lo ideal es un plan de rehabilitación, que es un programa de actividad física supervisada, con metas y objetivos, y con mucho trabajo ahí, y lo que sabemos que, según todos los consensos y todas las recomendaciones del mundo, y en el argentino, del cual tuve la suerte de participar, es clase 1A, indicarle a un paciente con enfermedad vascular periférica, indicarle rehabilitación o actividad física supervisada es clase 1A. ¿Por qué es clase 1A? Porque la actividad física aumenta 150 metros más o menos en relación al dolor con respecto a unas personas que no han hecho dolor, que no han hecho actividad física. El metaanálisis de Gardner en el año 2002 básicamente comparó dos grupos, un grupo de los que hacían actividad física, que por supuesto que eran todos con enfermedad arterial vascular periférica, unos hacían actividad física y los otros no. Entonces vio que el grupo que hacía actividad física caminó 150 metros más sin dolor. Entonces, versus el otro que comparó con 43 metros. Como vemos, la actividad física es muy importante porque básicamente tiene muchos beneficios, pero los dos beneficios más importantes que tiene es que mejora la función endotelial de todos los vasos que irrigan nuestros tejidos.
a través de la mejoría del shear stress en inglés y en castellano la fuerza de cizallamiento, con lo cual la llegada del flujo a los miembros es mucho mejor. Y la segunda gran ventaja que tiene la actividad física es que mejora la capacidad oxidativa del músculo, ese músculo que veíamos en las diapositivas de entrada, donde no tenía poca mitocondria, poca capilaridad, poca llegada de flujo, un músculo que esto va a mejorar. La actividad física mejora, más mitocondrias, más extracción de oxígeno, con lo cual los beneficios son dobles. Un dato absolutamente interesante es que cuando indicamos el ejercicio, no decimos, señor, vaya y camine, hay que hacer ejercicio. No, no, directamente armamos un plan como corresponde. Y este plan tiene 4 ítems. El primer ítem es la frecuencia de entrenamiento, que van a ser las días semanales, que puede ser entre 2 y 3 días semanales. El segundo ítem es la duración de las sesiones. Tienen que ser más de 30 minutos y un recomendado entre 30 y 60 minutos. Ahora bien, de acuerdo las veces que el paciente pueda, vamos a ir jugando con la duración. Si puede pocas veces, metemos más duración. Si puede muchas veces por semana, 4 veces por semana, metemos menos duración. Y así lo vamos manejando. O sea, la relación entre la frecuencia semanal y la duración del ejercicio. El otro tema interesante es la intensidad del trabajo. Y el trabajo es un entrenamiento intermitente que se va a caminar hasta la claudicación. Básicamente es eso, no es que vamos a seguir caminando, no, porque el miembro se pone isquémico y lo ideal es parar ahí. O sea que la indicación es relación trabajo-descanso, eso es un elemento muy importante. Otro elemento que también es absolutamente importante es que el ejercicio tiene que ser progresivo, por eso comenzamos con duraciones menores, vamos subiendo la duración y por supuesto que esto va a ayudar a que suba la intensidad del trabajo. La duración total del programa es entre 12 y 24 semanas y a las 12 semanas como mínimo vamos a comenzar a ver la mejoría del paciente en la caminata y como el trabajo de Garner y Poelman, que fue el que más trabajó en este tema, publicado en el 2013, a los 6 meses vamos recién a obtener la mejoría de ese paciente. El tercer ítem del tratamiento de la enfermedad vascular periférica es el tratamiento farmacológico, del cual dentro del arsenal terapéutico contamos solamente con 2 drogas, una el cilostazol y 2 la pentoxifilina. El cilostazol, según las guías del mundo y nacionales, es clase 1A. Está indicado en pacientes básicamente sin insuficiencia cardíaca, ya vamos a ver las contraindicaciones, y la pentoxifilina se indica en clase 2B, no tiene una gran indicación y es una alternativa en la segunda línea, básicamente. El citalopram, su mecanismo de acción es inhibir la fosfodiesterasa y por lo tanto incrementa las concentraciones de ácido cíclico y disminuye el calcio intracelular, generando un aumento del flujo sanguíneo y más que nada básicamente por la provocación de la vasodilatación. Pero además de ser un vasodilatador arterial, lo que tiene son 4 otras funciones: reduce un poco los niveles de triglicéridos, aumenta el HDL, incrementa levemente la frecuencia cardíaca y tiene una ligera inhibición de la actividad plaquetaria y de la trombosis. Como vemos acá, este metaanálisis para este tratamiento farmacológico de la enfermedad renal periférica hecho por Trocán en 2014, compara 3 opciones: el cilostazol en dosis de 100 miligramos cada 12, la pentoxifilina en 400 cada 8 y el placebo, y hace una evaluación en la curva inferior de 24 semanas y los metros recorridos en la parte superior. Lo que vemos básicamente es que tanto la pentoxifilina como el placebo no hubo absolutamente cambios en los metros ganados sin dolor por el paciente. Sí lo hubo claramente con el cilostazol 100 cada 12, donde vemos que aquellos pacientes que han recibido cilostazol han ganado entre 60 y 70 metros a las 24 semanas. ¿Por qué? Porque tiene varios efectos adversos. El más común es la cefalea y la diarrea. Los demás, los mareos y las palpitaciones son muchos menores. Pero la cefalea y la diarrea son bastante comunes, entonces siempre tenemos que probar tolerancia. Teniendo en cuenta los efectos adversos que presenta el cilostazol, hay 2 formas de dar esta medicación. Una es hacer una titulación progresiva, entonces se comienza con una dosis de 50 miligramos cada 12 horas y si la tolerancia es buena, a los 15 días se deja 100 miligramos cada 12 horas.
O la otra es una nueva fórmula que salió, que es un silostazol XR en 200 miligramos y ese es una toma diaria que es mucho mejor tolerado que la otra. Con respecto a las contraindicaciones del silostazol, el silostazol está contraindicado en la insuficiencia cardíaca, en las arritmias ventriculares y el QT prolongado, cuando existe falla renal y clínica menor a 25 y tiene muchísimas interacciones, en especial con el omeprazol. O sea, combinar silostazol y omeprazol no es muy conveniente. Hasta acá, repasando el tratamiento de la enfermedad vascular periférica, primero se usó el tratamiento de los factores de riesgo, segundo, la actividad física, tercero, el tratamiento farmacológico. Dentro del tratamiento farmacológico dijimos los vasodilatadores en sí, como el silostazol, pero ahora abrimos otro camino que es el tratamiento antiplaquetario antitrombótico, de los cuales acá tenemos tres fármacos que se pueden utilizar. Uno es el ácido acetilsalicílico, el otro es el clopidogrel y muy recientemente se está incorporando el uso del rivaroxaban. Y lo que salió publicado en las guías del año 2017, que es el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad renal periférica europeas, plantean tres escenarios. El primer escenario, en los pacientes asintomáticos, plantean no tratamiento antiagregante plaquetario. En los pacientes sintomáticos se puede utilizar aspirina o clopidogrel. Y en los pacientes que sufrieron revascularización pueden ser por vía percutánea, que también se puede utilizar aspirina o clopidogrel. Y los que recibieron tratamiento quirúrgico, un porcentaje puede recibir aspirina, clopidogrel y otro porcentaje, que es clase 2B, puede recibir anticoagulación oral. Acá vemos el estudio COMPAS recientemente publicado, el Lancet del 2018, donde se comparó durante 3 años de seguimiento los eventos cardiovasculares y cerebrovasculares de un grupo de pacientes con enfermedad vascular periférica. Y se hizo 3 grupos, solo aspirina, solo rivaroxaban y aspirina y rivaroxaban. Y lo que se ve claramente es que el grupo de rivaroxaban y aspirina a los 3 años disminuyeron en forma significativa los eventos cerebrocardiovasculares. Con lo cual necesitamos un poquitito más de estudios para ya indicarlo en los distintos consensos al rivaroxaban como una alternativa y como una indicación en la enfermedad arterial periférica. El último punto a tocar en el tratamiento es la revascularización, a quién se la indico, cuándo, y básicamente le vamos a indicar cuando hay una limitación importante en la calidad de vida, a pesar de tener un tratamiento completo, cuando hay isquemia crítica, que como dijimos es bastante poco común, y cuando hay que permitir otro procedimiento, por ejemplo un cateterismo o una angioplastia. ¿Y qué tipo de revascularización tenemos? ¿La endovascular o la quirúrgica? Entonces, ¿cuál voy a elegir? Una o la otra va a depender de la localización arterial, del tipo de lesiones que tenga el paciente, de las comorbilidades del paciente, por supuesto que en el anciano hay mucho más, y de la experiencia en el centro. Entonces, teniendo en cuenta la enfermedad aortulíaca, que dijimos que es más común en tabaquistas y jóvenes, en lesiones A, B o C, aquí se puede realizar la revascularización percutánea. En lesiones tipo D hay que pensar en este caso en la quirúrgica. O si la lesión es femoropoplitea, en la lesión tipo A y B, ahí podemos pensar en hacer una revascularización por vía percutánea, y cuando es la lesión tipo C y D, ya hay que pensar en un restablecimiento quirúrgico. En la enfermedad infrapoplitea, el tratamiento es muy parecido a lo que se ve en la femoropoplitea, o sea, en las lesiones A y B se indica la revascularización percutánea y en las lesiones C y D se indica el tratamiento quirúrgico. En suma, ¿a quién le indicamos el tratamiento quirúrgico? Cuando fracasa el tratamiento médico, cuando fracasa el tratamiento endovascular, o cuando el tratamiento endovascular es impracticable porque tiene una lesión SCOD. En resumen, ¿cuál es el tratamiento de la claudicación intermitente? Entre el 50 y el 85% se realiza actividad física y entre un 50 y un 85% se usa el silostazol. La limitación de la actividad física es la motivación y la limitación del silostazol son los efectos adversos. La angioplastia
se usa solamente entre un 10 y un 15%, siempre recordando que es más común en los tratamientos proximales. Y la cirugía es lo que hoy por hoy se está utilizando mucho menos. La limitación es que tiene mucha mortalidad y es en un solo menor al 5%. Por ende, si en conclusión del tratamiento o en conclusión de la charla, en general hay población de riesgo, que es la edad y los factores de riesgo, siempre pensar en esta entidad, utilizar el interrogatorio, el examen físico y los métodos complementarios para hacer el diagnóstico, con un índice tobillo-brazo y un ecodoppler lo podemos hacer. Acá hay que pensar el tratamiento médico con estas aristas que decíamos, teniendo en cuenta la actividad física, teniendo en cuenta el tratamiento farmacológico, el control de los factores de riesgo coronario y el antiagregante. Después podemos apelar al tratamiento endovascular y por último al tratamiento quirúrgico si hay un fracaso. Pero este sería el concepto global. En conclusión, la enfermedad vascular periférica es una entidad frecuente en el anciano con factores de riesgo, en especial la diabetes y el tabaquismo. El índice tobillo-brazo es un método de diagnóstico y pronóstico muy importante y muy utilizado. En este tipo de pacientes, el ejercicio y el tratamiento médico son pilares fundamentales en la mejoría de la sobrevida y la calidad de vida de estos pacientes, y el tratamiento endovascular y quirúrgico es para todos los pacientes. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado y que le haya sido de utilidad.